Vamos a tratar de responderlo de una manera unificada, porque me parece que podemos encontrar una respuesta idéntica para las tres cuestiones. Integración, integración, integración. El nuevo hombre es el que unifica los hemisferios, derecho e izquierdo, no físicamente, eso viene después, la era de Capricornio es eso, es la de después de la de Acuario. Sí los unifica porque aprende a usar ambos. Utilizarlos, ambos hemisferios, nos permite que toda dicotomía entre lógica y no lógica quede superada. ¿Qué dogmas son los que se van a utilizar? ¿Qué teorías son las que se van a utilizar? Las que nos permitan unificar el trabajo de la mente. Pero hay que recordar que la mente no está en la cabeza. La mente es un concepto sumamente abarcativo que significa literalmente la meta. El hombre nuevo es el que se va a poner metas, que sepa de entrada todo lo contrario de lo que hacemos ahora. Queremos hacernos metas que nos parezcan posibles, si no nos parecen utopías, entelequias. Pues bien, el hombre nuevo es el que se las ve con la entelequia. La entelequia, como base, es la base de la iniciación. Aristóteles fue el que inventó la palabra entelequia y significa ente, enteos, ente, con Dios, con teos, y telequia, finalidad lejana. El hombre que recurre a Dios para su finalidad. Esto significa, no voy a poder trabajar con fuerzas fragmentadas de menos de 10% del cerebro como trabajamos ahora. La entelequia es, vamos a tener que perseguir objetivos que sepamos de entrada que son imposibles, al revés de lo que hacemos ahora, para que necesitamos entonces cualquier objetivo tomarlo como el escenario en el que desarrollar nuestra parte divina. Eso es la nueva era. Y la nueva era nos exige entonces de entrada el objetivo primario de cada ser humano, que hoy creemos que es el más imposible. ¿Cuál? Generar realidad propia. Para esto necesitamos sacarnos de la cabeza, si entro en una parte que tal vez resulta muy comprometida, veamos si sirve para lo que me preguntas, pero para esto necesitamos sacarnos de la cabeza lo que de los dogmas viejos ya no nos sirven. Y hay que hacer el mismo circuito que se hizo por vía de la vieja era para vaciarnos, ir sacando de a una las cuestiones. El concepto de la vieja era que más se encargó de hacernos imposible generar entelequias y creer que la entelequia es algo que es irrealizable y que por eso hay que dejarlo en el cajón de los sueños, y porque es irrealizable a eso hay que dirigirse. Fue el concepto que Occidente primero tuvo de contacto con la magia. Occidente por la persona que más lo difundió en Occidente, pero el gran problema está que él no hablaba de lo que nos dijeron, que dijo. El concepto con el que tú te manejas para conectarte con algo que estés seguro que, aunque es imposible, te tienes que dirigir a lograrlo, porque entonces te asistirá la fuerza superior, más del 10%, en Occidente se tradujo como el concepto de la fe. Si a cualquier persona le pregunto, ¿cuál es el concepto por el cual tú te pones a hacer algo? Fe, te dicen. Esa palabra nos cerró el hemisferio derecho, al revés de lo que parece. Uno dice, la fe es patrimonio del hemisferio derecho. Voy a ser concreto porque esto es una nota, pero en los plenarios de esto hablo mucho. La fe es algo que Cristo jamás tuvo en sus labios. Nunca Cristo habló de fe. Cristo nunca dijo que dependamos de la fe o tu fe te salvará. Cristo hablaba de otro concepto, que es el que nos abre las puertas de la nueva era, que no tiene nada que ver con lo que se tradujo por la vía de la fe. Y esto no es un error, esto es estrategia. Que nos hayan sacado el concepto clave no es un error, es estrategia pura. Cristo hablaba de la pistis, porque Cristo hablaba 4 idiomas, uno de ellos era el griego, y es muy fácil detectar cuando hablaba en griego. Esto es usaba conceptos que solo existen en Grecia. Donde traducen fe, la palabra que usaba Cristo era la palabra pistis, y pistis la tradujeron como fe para que nos cierre la puerta por vía de la iglesia, de lo que nos abría la puerta a Cristo. O sea, estoy diciendo cosas un poco tal vez demasiado comprometidas, pero entiendo que tu interés cuando dices que has visto los videos, que lo amerita. La iglesia nos separó de Cristo. La iglesia nos separó de Cristo. Porque la iglesia nos tradujo a lo contrario lo que Cristo ubicaba. Cristo pide que no se nombre padre a otro que a Dios. La iglesia lo primero que hace te pide que nombres padre al cura de turno. Ok, lo mismo pasó con este concepto. La pistis griega, que es de la que habla Cristo,
cuando traducen fe, significa literalmente tener crédito. Mira qué distinto. Tener crédito. Cristo te decía, tu crédito te ha salvado. Quiere decir, tu crédito, tú tienes que acreditar lo que dices. Acá la fe parece algo ciego. ¿Y el crédito qué significa? ¿Desde dónde hablo? ¿Desde dónde hablo? Ahí empieza la iniciación. La iniciación empieza cuando yo me intereso en tener un desde dónde, en el cual lo que yo digo, lo hago. Lo vamos a decir en otros términos. Lo que yo digo, lo creo. De ahí viene que se lo traduzca a creencia. Pero es creencia y es creación. En Grecia hay un término que se decía, si me acordara, trapeza es pisteos. Bueno, quiere decir mesa de crédito. Pisteos es esa pistis. Eso no se traduce mesa de fe. Un banco era una trapeza tes pisteos. Quiere decir mesa de crédito. A los humanos nos enseñaron a tener fe, algo bobo, hueco, ciego, que te exige un esfuerzo de tontización, de idiotización. Porque ¿cómo voy a tener fe en medio de todo lo que me cuenta lo contrario? Y la fe se supone que es en algo que está más allá de ti. Tener crédito es lo que enseñaba Cristo. Yo tengo que asegurarme en mí mismo lograrlo. Crédito, como cuando vas a un banco y te dicen, ¿quieres que te dé el préstamo? Ok, yo te doy el crédito, pero para eso tú tienes que acreditar que eres confiable. La nueva era se apoya en tener crédito. Y quien tiene crédito no precisa que el crédito se lo den de afuera. Entonces ya no precisa que le acomoden la economía. Y no precisa tener fe en la religión. ¿Ves cómo es un concepto clave? Ya no hay que tener fe en los curas. Tengo que tener crédito. ¿Y qué es tener crédito? Si yo digo que voy a hacer algo, aunque me resulte utópico, lo hago. Y cuando yo me metí en algo que el resto de todo el viaje hasta que lo logre, me voy a decir a mí mismo lo que nos decimos todos. ¿Para qué me habré metido en esto? Ahí es donde empieza la magia a asistirme. Porque efectivamente tengo el crédito de que yo me sigo dirigiendo a lo que dije que voy a hacer. Y como yo tengo ese crédito, el universo gasta fichas en mí. ¿Qué fichas? Casualidades, unciones, datos, todo eso que entra en el terreno de la magia. Creo que contesté y creo que me fui un poquito de la pregunta. Te pido disculpas, pero entiendo que es la mejor manera de no adocenar el tema y aprovechar una de las últimas notas de la vieja era, tal vez la última de la vieja era, para sacudir los conceptos que nos han cerrado la cabeza en la vieja era. El concepto de la fe es el que hace que creamos que cuando estamos hablando de todo esto tenemos que idiotizarnos, y esto es todo lo contrario. El crédito es algo que depende de mí. La fe es en algo que se supone que no veo. La fe es ciega. Y la fe ciega es todo lo contrario a lo que enseñaba Cristo. Te enseñaba a acreditarte a ti mismo. Y para eso hay un camino. Y ese camino es el que hoy llamamos la magia.